están? En esta ocasión vamos a hablar con el politólogo y catedrático de la UNAM, Edgar Ortiz Arellano, sobre los comicios del próximo 6 de junio. Hacer la gentileza de la entrevista, María, muchas gracias. Por supuesto, a su auditorio que nos sigue, agradecerles infinitamente la atención de escucharnos. Y bueno, esta elección, que es una de las elecciones más importantes de los últimos años, el INE la calificó como la elección más grande de la historia de México, pues es significativa en las condiciones en las que se encuentra el país. Venimos saliendo de una pandemia que cobró la vida de miles de mexicanos, desafortunadamente. Vemos un sistema político sumamente polarizado en términos de la lucha por el poder. Vemos mucha incertidumbre con respecto a la economía y al futuro inmediato de la vida de los mexicanos. Un cambio de régimen, un cambio en las estructuras de poder siempre va a afectar la vida de las personas. Entonces, en estas elecciones, pues tenemos ahí varios retos que tenemos que observar. Si nosotros vemos en 2018, pues prácticamente hubo un partido Morena que se convirtió en el partido predominante en el país, esto debido al efecto que en ese entonces el candidato a la presidencia, el ahora presidente de la República, pues tiene en el electorado, que es un gran margen de legitimidad. Pero estas elecciones son distintas, vemos algo histórico, los tres partidos tradicionales que, bueno, que habían en los últimos 20 años eh, 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 decidido los procesos electorales, es decir, PRI, PAN, PRD, pues ahora los vemos en una gran alianza en la mayoría de los distritos electorales federales. También vemos que se encuentra altos niveles de violencia, vemos a diario incidentes con candidatos que son atacados, incluso lamentablemente asesinados. Esto habla de un proceso de descomposición, no solamente del ámbito político, sino del ámbito social en general de nuestro país. Y vemos el surgimiento de nuevos partidos, que bueno, que esa no es noticia nueva, pero este es resultado primero del sistema de representación proporcional. Ustedes recordarán que nuestro país tiene un sistema mixto, tiene una combinación de sistema de mayoría relativa y un sistema de representación proporcional. Y entonces normalmente junto con el financiamiento público, este tipo de circunstancias hace que surjan nuevos partidos de manera constante. O sea, es decir, el financiamiento público siempre es un incentivo y la representación proporcional para que surjan nuevos partidos que algunos han tachado de ser partidos satélite del gobierno federal, cosa que no es tan alejada de la realidad. Aquí lo que se está debatiendo es la legitimidad de un régimen que efectivamente tiene un estilo muy diferente de gobernar con respecto a todos los gobiernos anteriores. El presidente maneja un discurso bastante polarizante y que además está en su derecho, es decir, está defendiendo su proyecto, lo que él considera que es su proyecto de gobierno. Él dice que es su proyecto de nación, pero más bien me parece que es un proyecto de gobierno, no tiene el alcance de ser un proyecto nacional, pero es un proyecto de gobierno muy particular y más allá de que si la mayoría se la queda Morena y sus aliados o si esta alianza de Va por México logra arrebatarle el Congreso, cosa que lo veo sumamente complicado, es decir, probablemente queden mitad y mitad, o sea, es decir, probablemente Morena alcance mayoría simple, más no calificada ni absoluta, y probablemente aquí el partido mayor beneficiado será el PRI, me parece que es el partido que será mayor beneficiado de este proceso de la alianza. Pero bueno, más allá de eso, estamos viendo cómo lo que se va a suceder es una ratificación de si este gobierno debe de continuar por el camino que ha decidido tomar o tiene que hacer cambios sustantivos. Creo que aquí lo importante también es evitar a toda costa que haya regresiones autoritarias en el país y aquí es muy importante para garantizar la democracia esta concepción de gobiernos divididos. Es decir, el presidente es miembro de un partido, de una facción partidista, y el Congreso debe de estar en manos o debería estar en manos de otra facción o grupo partidista distinta del presidente para precisamente generar equilibrios de poderes. Es decir, la división de poderes se basa en el principio de que unos se cuidan a otros. El presidente ha podido hacer reformas en las cuales podemos estar de acuerdo o no, debido a que en el 2018 pues la población votó prácticamente parejo en cascada por el presidente y sus candidatos en ese entonces el partido Moreno.
Me parece que sería muy sano para la democracia mexicana tener un gobierno dividido en estos términos que estoy planteando, es decir, un Congreso en manos de otros partidos políticos y el gobierno con su proyecto de nación muy específico, proyecto de gobierno que ya dije. Esto orillaría a las diferentes entidades políticas a la negociación, al diálogo, a la discusión, el entendimiento democrático, que eso creo que es lo que no ha habido, al entendimiento democrático. Creo que sería muy sano para la democracia mexicana, pero a fin de cuentas el electorado tiene la decisión, el electorado sabrá si decide apoyar al presidente a través de sus candidatos y por otro lado, si vemos que la ciudadanía le indicará al presidente vía un voto de castigo, si quizás el rumbo sea distinto. Me parece que va a pesar mucho el tema del COVID-19, va a pesar también mucho el perfil de los candidatos. Hemos visto prácticamente que todos los partidos, y ese es otro tema, María, hemos visto prácticamente en todos los partidos campañas por demás deleznables. O sea, hemos visto propaganda con insinuaciones de carácter sexual, con vocabulario impropio, con dobles sentidos. Está muy de moda que los candidatos estén bailando. Hay una candidata por ahí que organiza karaoke. En fin, hay otros que utilizan imágenes de superhéroes, utilizan propaganda de medios de películas de Star Wars, por ejemplo, incluso por ahí hay uno de Harry Potter, y bueno, hay otros que se dedican a bailar de manera sensual. En fin, vemos desafortunadamente muy pocas propuestas políticas serias a problemas tan graves que vive el país. Tenemos problemas muy graves de crimen organizado, económicos, de la pandemia, el asunto de la pandemia a pesar de las vacunas y del gran esfuerzo hay que reconocer que el gobierno mexicano ha hecho para vacunar a la mayoría de la población, pues no es suficiente. No es suficiente no porque el gobierno no lo pueda hacer, sino porque la realidad de las diferentes tipos de pandemia que nos pueden atacar a la seguridad nacional del país, pues son diversas. Entonces vemos a candidatos que prácticamente han caído en la trivialidad, en la frivolidad, en la banalidad de la política, la falta de propuestas, la falta de inteligencia para resolver o proponer temas concretos que ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos. Y eso normalmente los ciudadanos se lo damos, se lo achacamos a que la clase política está descompuesta. Yo diría que va más allá, es decir, es un síntoma, todo esto que estamos viendo es un síntoma de algo mucho más grave que está sucediendo en la sociedad mexicana. Es decir, este proceso de banalidad, este proceso de descomposición social, no solamente afecta a la clase política, sino afecta a todos los ciudadanos y se ve en todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica, política del país. Entonces, los políticos solamente son un reflejo. Y eso nos tiene que hacer reflexionar con respecto al tipo de país que queremos, el tipo de ciudadanía que queremos construir, si queremos una ciudadanía basada en lo superfluo, y en lo mediático simplón, o si realmente queremos una sociedad que pueda avanzar de manera armónica a condiciones de calidad de vida mucho más decentes y honorables de las que ahora tenemos, ¿no? Doctor, ¿hay encendidos focos rojos de que pueda existir la violencia durante la jornada electoral? Claro, desafortunadamente vamos a ver que el crimen organizado probablemente intente amedrentar a la población, boicotear los procesos electorales. El crimen organizado le interesa el negocio, por eso es crimen organizado, está haciendo negocios ilícitos. Y ellos van a tratar de asegurar que sus intereses estén resguardados. Y todo aquello que ellos vean como una amenaza, incluyendo los procesos electorales y los candidatos, pues van a tratar de remover esa amenaza. Eh, esperemos que que las autoridades electorales puedan coordinarse con las entidades de seguridad pública, federal y estatal, para garantizar que todos los ciudadanos vayan a votar. Y aquí es muy importante que la ciudadanía se sienta segura de salir a ejercer su derecho ciudadano y su obligación como ciudadanos. Lo que se está jugando es mucho en el país, pero de que vamos a ver estos actos violentos, yo espero equivocarme, soy honesto, espero equivocarme, o sea, no me gustaría ser
este agorero de la mala suerte. Ojalá terminando este proceso nos volvamos a ver y me diga usted, se equivocó. La verdad es que lo espero francamente. Doctor, ¿cuáles son como las entidades donde están esos focos rojos? ¿Cuáles son? Híjole, pues la realidad es que en todo el país prácticamente tenemos una situación grave. Tenemos estados como Guanajuato, Michoacán, que están en una situación sumamente complicada en términos electorales, pero además en términos políticos, y por supuesto en el tema de la violencia y del crimen organizado. Entonces, probablemente tendremos que darle seguimiento específicamente a Michoacán, Guanajuato, por supuesto Sonora, que acabamos de ver también acontecimientos muy lamentables en el caso de Sonora. Veracruz es un punto, también es un foco rojo, desafortunadamente, y el estado que prácticamente pues siempre está en las filas de violencia, que es Tamaulipas, ¿no? Entonces, en esos estados probablemente veamos, esperemos que nos equivoquemos y que veamos situaciones de posible violencia, o que el crimen organizado quiera amedrentar a la población para distorsionar la voluntad popular. ¿Qué intereses, doctor, podría tener el crimen o los grupos del crimen organizado para querer influenciar en los comicios que vamos a vivir en unos días? Claro, bueno, hay muchos incentivos, ¿no? El primero es el control del poder político para asegurar que las vías de tránsito, de comunicación, y la serie de negocios ilícitos que manejan, pues no sean interferidos por la acción gubernamental. Esa sería la primera. La segunda, obviamente, estos criminales, para también afianzar su poder y control territorial. Normalmente intentan infiltrarse en los organismos de seguridad pública, especialmente municipales y estatales. Entonces, precisamente con el fin de asegurarse que no haya esta interferencia. Y yo creo que para muchos miembros del crimen organizado sería muy atractivo incluso tener en el Congreso de la Unión legisladores que pudiesen usar su influencia política desde el Congreso para beneficiar al crimen organizado, ¿no? En el caso donde hay gobernaturas, obviamente el crimen organizado quiere amedrentar a los gobernadores para que estos, o los posibles candidatos a gobernadores, para que estos no intervengan en las operaciones o en las acciones, especialmente de trasiego de droga, de tráfico de personas, de cobro de piso, en fin, una serie de delitos que se han estado generando, venta de armas, en fin, una serie de delitos que estamos viviendo en prácticamente todo el país. Entonces, más allá, creo que al crimen organizado lo que le interesa es asegurar su negocio, o sea, no le interesa el poder político per se, sino lo que le interesa es asegurar su negocio. Y si en esas aras de asegurar su negocio requieren utilizar o infiltrarse en el poder político, lo van a hacer. ¿Podrían esperarse, doctor, que también haya acciones violentas para tratar de intimidar a la población para que no Por salga a supuesto votar? que esta posibilidad está real, es un escenario que los órganos de seguridad deben de considerar, que probablemente haya incluso candidatos que estén vinculados, auspiciados por el crimen organizado, y que ante una posible derrota utilicen el terror, utilicen la estrategia de generar miedo, e incluso el de atacar a la población civil, que además el crimen organizado no tiene ningún resquicio en hacerlo. O sea, si tiene que atacar a la población civil, lo hace. Son actividades deleznables las que ellos realizan. Entonces, sí está ese escenario. Aquí va a ser muy importante el despliegue que se haga de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, especialmente para vigilar y proteger los espacios donde se van a generar las votaciones, y que el ciudadano se sienta protegido y resguardado por las instituciones del Estado. Doctor, ¿qué va a pasar un día después? Hablemos, trasladémonos al 7 de junio. Así con estas previsiones que se ven que Morena pierda algunos escaños. Yo creo que va a haber un escenario muy complicado, María, va a haber un escenario muy complicado porque probablemente por el perfil de presidente que tenemos actualmente, probablemente si el proceso electoral federal y en los estados no le favorece, probablemente quiera desconocer el proceso electoral y acuse de lo que ya ha acusado en otras ocasiones al INE y a las diferentes, a las OPLES, de que, bueno, que son instituciones del antiguo régimen, que hay un gran fraude en contra de él, que hay una conspiración del proyecto
de nación que él maneja, que los grupos conservadores, me parece que el presidente quiere estar emulando la lucha, las luchas fratricidas que se generaron en el siglo XIX y que quedaron superadas afortunadamente en el siglo XX. Me parece que el presidente está siguiendo un manual de cómo generar un encono parecido al del siglo XIX. Entonces, la verdad es que no vamos a ver. Yo creo que si al otro día de la elección no le es muy favorable los resultados, vamos a ver un presidente el lunes en la mañana haciendo declaraciones en contra del proceso electoral e incluso tratará por diversos medios, instrumentos que él pudiese generar, el desconocimiento de estos procesos electorales. O sea, este escenario que estoy planteando es muy grave, pero pues, es la realidad. O sea, ahí están los hechos. Siempre que hay algo que no le favorece o que no le gusta al presidente, acusa a los opositores de una gran conspiración en contra de su proyecto de nación y descalifica a los actores políticos que lograron ganar o no. Entonces, ese es el escenario. En otro caso, vamos a ver una oposición que va a tratar de sostener su triunfo y tratar de magnificarlo con el fin de tratar de contener esta ola de propaganda que utiliza el presidente de la República, que además es un gran comunicador, el presidente de la República es un gran experto en comunicación. Entonces, tendrá la oposición que estar muy preparada en ese sentido. Probablemente vamos a ver también que muchos candidatos perdedores van a tratar de revertir el resultado en las mesas jurídicas, es decir, van a apelar a los tribunales alegando una serie de irregularidades y de vicisitudes que se les presentaron. Entonces vamos a ver ese escenario. Insisto, yo creo que Morena va a seguir teniendo una mayoría relevante, pero no lo suficiente para ser una mayoría absoluta o calificada. Y por otro lado, vamos a ver a estos partidos, los partidos tradicionales, les llamo así, pues los vamos a ver más fortalecidos. Probablemente de los partidos nuevos que tenemos, de nueva creación, que están ahorita en la competencia electoral, probablemente veamos desaparecer a la mayoría de esos partidos, probablemente no alcancen el umbral que exige la ley para mantener sus registros, ¿no? Entonces, eso es lo que eso es lo que yo preveo que vamos a observar a los días siguientes de la elección. Doctor, ya por último, y abusando de su gentileza, eh, ¿cuál es el panorama político del país de seguir las cosas como están y con un país sin contrapesos políticos? ¿Cuál sería Pues el panorama? el destino sería un destino hacia una forma autoritaria de poder. Regresaríamos a ese México de los años 50, 60, 70, donde el presidente de la República era prácticamente el eje de toda la vida política y económica del país, cosa que sin lugar a dudas no podemos regresar a ello. Si la vía actual continúa, vamos a ver que el presidente va a intentar todavía hacer más reformas de carácter constitucional en lo que él considera que debe de ser el país y las leyes que si le generan algún freno o le evitan obtener lo que él desea en fines políticos, vamos a ver que el presidente va a utilizar el poder del Congreso, suponiendo que logra una mayoría importante, va a obtener, va a tratar de seguir con su programa de cambios en el gobierno y en la Constitución. Eso sin lugar a dudas lo vamos a ver. Y aquí el riesgo es nuevamente que hay una tendencia autoritaria, es decir, siempre los autoritarismos recurren al discurso de que es el pueblo el que decide, pero la realidad es que el pueblo no decide, o sea, esos son los miembros de las élites políticas los que deciden cuál es el rumbo del país y utilizan al pueblo o a la ciudadanía, como le quieran llamar, para legitimar esos intereses en especial que pudiesen traer. Entonces, ese es el escenario y eso es lo complicado, es decir, podemos ver una gran regresión autoritaria para el país, que más allá de la parte política nos va a afectar en términos económicos y sociales. Y de por sí tenemos problemas en la calidad de vida, en la forma de los servicios públicos. Si nosotros damos un cheque, una carta en blanco a los que ahora gobiernan,
prácticamente les estamos dando la posibilidad de que hagan lo que ellos consideren mejor para el país. Y normalmente la historia nos dice que cuando a las élites políticas del signo partidista que sean, se les da ese tipo de cartas o cheques en blanco, normalmente en la mayoría de los casos hacen muy, muy, muy mal uso. Doctor, pues no sabe cuánto le agradezco que me haya regalado estos No, ¿de qué? minutos. Le agradezco infinitamente. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, un abrazo a todos. Igualmente, doctor. Hasta luego. Hasta luego.